Masechet Pesachim, la página la Metzain, Amud Aleph. Estamos en la cuarta línea de las líneas anchas. Trae la Gemara una braita. Tanu Rabanan Yotzin Bepat Nekiya. Aunque está escrito con respecto a la matzah de la mitzvah de la primera noche de Leila Seder, está escrito Lechem Oni. De todos modos, si la harina la limpiaron y está limpia, se puede cumplir con eso la mitzvah de la matzah. Be'adra, y también del otro lado, adra, el pan, la harina que no fue limpiada, también se puede cumplir con ella la mitzvah de la matzah. Besrikin ametzuyarin bepesach, y también si prepararon la matzah de forma de metzuyarin, es decir, con un dibujo, con una forma encima, de todos modos está bien. Afalpi shamu en osin sriken ametzuyarin bepesach, es decir, aunque dijeron no hacerlo, una persona prepara una matzah, debería preocuparse de no hacerla con un dibujo encima, porque si él se preocupa de dibujarla y etcétera, entonces se demora en prepararla y puede llegar a ser hametz. Entonces Jamín dijeron no hacerlo. De todos modos, si lo hizo, puede cumplir con eso la mitzvah de la matzah de Leila Seder. Ahora, entre paréntesis, de aquí vemos que si un pan o una torta tiene una forma, no es considerado mojek, no es que estamos borrando algo de forma prohibido en Shabbat o en Yom Tov, porque aquí vemos que puede ser la matzah, podría ser la matzah, si no es por el temor que llegue a ser hametz, podría ser dibujada y etcétera, y de todos modos vemos que se puede comer en Yom Tov, entonces vemos que eso es permitido. Dice la Gemara, Maga Biuda, Davar ze shal Baitus ben Zunin la Chachamim. Baitus ben Zunin le preguntó a los Chachamim, Mipnei ma amru enosin tzrikin ametzuyarin bepesach. Él les preguntó por qué prohibieron hacer los panes dibujados en Pesach. Amrulo mipnei shaisha shoalea mechamatzta, porque cuando la mujer se preocupa que tenga una forma o que esté dibujado encima algo bonito, entonces se demora y mientras tanto puede volverse hametz. Amar laem efshar yasena betfus vikvaena keivan. Dice Baitus ben Zunin que él vendía panes. Él dice, puedes hacer los dibujos betfus, que es hacer una forma de antemano y solamente con eso ponerlo sobre el pan y ya termina en esa forma. Vikvena keivan, entonces rápidamente, inmediatamente hace la forma y no se demora del todo y no hay el temor que llegue a ser hametz. Entonces, ¿por qué eso no es permitido? Amrulo, le dijeron, van a decir, Yomru, kol asrikin asurin, besrikei baitus mutarin. La gente va a decir, todos los srikin, todos los dibujos son prohibidos, solamente los de baitus van a ser permitidos. Y como la gente va a asombrar, va a concluir, puede llegar a concluir que es permitido dibujar las matzot, y entonces puede pasar, que la gente también en sus casas empieza a dibujar y terminan con una matzah que finalmente no es matzah, sino hametz. Por lo tanto, lo prohíben en cualquier lugar. Dice la Gemara, trae la Gemara otra opinión. Amar Rabbi Elazar bar Tzadok, Pam achat ichnasti achar Abba lebeit Rabban Gamliel. Una vez entré donde Rabban Gamliel, veviu lefanav srikin ametzuyarin bepesach. Y vi que le trajeron en Pesach a comer matzot que sí tenían un dibujo. Amarti Abba lo kach amru chachamim enosin srikin ametzuyarin bepesach. Yo le pregunté a mi papá, ¿acaso no dijeron que srikin ametzuyarin son prohibidos en Pesach? Amar libni, lo shel kol adam amru, ela shel nachtumin amru. Le dijo, no, srikin metzuyarin es permitido en Pesach. Lo único que prohibieron es de los nachtumin, que es decir, aquellos que venden panes, de ellos es prohibido, porque ellos se preocupan que el pan salga muy bonito, porque quieren venderlo. Entonces en ellos hay el temor que llegue a ser hametz, pero de la gente en las casas no hay temor que llegue a ser hametz, y esa es la matzah que le trajeron a Rabban Gamliel. Y de Amre hay quien dice que le contestó de forma diferente, Aji que amarle, lo shel nachtumin amru, ela shel kol adam, que le dijo exactamente al revés. No dijeron de los nachtumin que son prohibidos, de los nachtumin que venden los panes son permitidos, como mencionamos antes, porque ellos los preparan industrialmente, o sea, preparan rápidamente y preparan muchos y no hay temor, sino el resto de las personas. Del resto de las personas es que es prohibido. Entonces a Rabban Gamliel, según esta explicación, le trajeron de nachtumin. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yossi, otra opinión, Amar Rabbi Yossi, osin srikin kemin rekikin, ven osin srikin kemin gluskaot. Rabbi Yossi dice, si son rekikin, es decir, panes pequeños, entonces se pueden hacer srikin, se pueden hacer dibujados, porque panes pequeños se toma más tiempo volverse hametz y no hay temor, pero no se hacen gluskaot, no quiere decir panes grandes, eso sí, no se hacen dibujados. Dice Rashi, que cuando son más gruesos los panes, mahmitzin b'sheya muetet, con un tiempo corto
ya se vuelve hametz. Entonces, los que son más gruesos, dice Rabbi Yossi, eso sí, no se pueden dibujar. Y trae la Gemara otra braita y pasamos a las alajot de jalá. Después va a ser mencionado algo con respecto a matzah, con respecto al jalá, pero primero pasamos a alajot de jalá. Dice la braita, Tanu Rabanan asuf ganin, quiere decir, el pan que se hace como una esponja, que tiene como aire adentro, ve'aduvshanin, o pan que se preparó fritándolo con miel, ve'iskaritin. Iskaritin quiere decir que la masa era muy blandita, como muy líquida, y entonces se preparó de esa forma el pan. Ve'halat amasret, halat amasret quiere decir que se cogió el pan y se hizo en un sartén. Ve'ameduma, quiere decir una masa que le cayó encima truma. Pturim min jalá. Todos estos casos, todas estas masas y panes están pturim, no hay que hacer en ellos la mitzvah de jalá. Los primeros son porque todos no son considerados el pan que la Torah dice que hay que hacer por el jalá. El medumá, cuando le cae trumá, entonces hay una enseñanza que lo que ahora vas a hacerle jalá, ahora va a ser la primera vez que hagas algo al Cohen, entonces es que hay que hacerlo, pero algo que ya se mezcló en el trumá, que ya fue dada, que ya fue algo que se le sacó para darle una trumá que fue sacada para darse al Cohen, si se mezcló aquí ya no hay que hacer jalá. Entonces todos estos casos dice la braita que no hay que hacer en ellos la mitzvah de jalá. Ahora, pregunta ahora, Mai halat amasret, lo que mencionamos antes, halat amasret, ¿qué es eso? Amar Rabbi Shimon Levi de halut shel baalei batim. Eso es cuando la gente en las casas preparan el pan en un sartén y no en un horno común y corriente. Así lo hacen en las casas y no es de la forma común y corriente que se prepara pan. Ahora, dice la Gemara con respecto a esta braita, Amar Reish Lakish, alalu maase ilfasen. Dice Reish Lakish, la razón de todas estas cosas que no hay que hacer por ellos jalá, que no son considerados como un pan común y corriente, es porque todos son maase ilfas, que todos son hechos en un sartén, y opina Reish Lakish que solamente lo que es hecho en un horno es lo que es considerado pan de la Torah, que hay que hacer en él la mitzvah de jalá, el resto no. Hasta aquí Reish Lakish. Pero Rabbi Yochanan amar maase ilfas chayamin. Reish Lakish dice no. Rabbi Yochanan dice no. Si fue hecho en un sartén, hay que hacer jalá. Ve'alalu she'asan bajama. Estos cosas mencionados en la braita fueron hechos en el sol, en el calor del sol y no en un sartén. Por lo tanto es que no son considerados pan común y corriente y no hay que hacer la mitzvah de jalá. Pregunta la Gemara a Reish Lakish. Meitivei, asufganin ve'aduvshanin ve'iskaritin asaan be'ilfas. Claramente dice la braita que los hizo en un sartén. Chayavin bajama pturin. Si los hizo en el sol, están pturin. Vemos una braita aparentemente exactamente con lo que dijo Rabbi Yochanan y no Reish Lakish. Dice la Gemara Tiuvtei de Rabbi Shimon ben Lakish. De verdad es una pregunta sin respuesta a lo que dijo Rabbi Shimon ben Lakish. Pero Amagula sí explica la braita según Reish Lakish. Amar lecha Rabbi Shimon ben Lakish, aja b'may askinan she'ertiach ve'levasof et bik. La braita está hablando que él primero calentó el sartén y solo después le pegó la masa encima. En ese caso se parece a un horno y es como si lo hizo en un horno. Entonces, en ese caso sí tiene que hacer la mitzvah de jalá. Lo que Reish Lakish dijo que está patur, que es la explicación de la braita anterior según Rabbi Shimon ben Lakish, es que él primero pegó la masa y solo después calentó el sartén y entonces es diferente al horno. Entonces dice la Gemara, aval et bik ve'levasof ertiach mai achinami de pturim. Entonces, según Reish Lakish, según Rabbi Shimon ben Lakish, si tú primero pegaste la masa y solo después calentaste, entonces de verdad está patur de jalá. Tenemos una pregunta a la braita, a la segunda braita que mencionamos, de todos modos no la podemos explicar todavía. ¿Por qué? Adetani seifa asan bajama pturin liflog velitnei bedida b'ma dvarim amurim kegon she'ertiach ulevasof et bik aval et bik ulevasof ertiach pturin. La braita dice así: si tú preparaste el pan en un ilfas, tienes que hacer jalá, y explicamos que quiere decir que si primero lo calentaste y después pegaste la masa, entonces tienes que hacer jalá. Pero si lo preparaste en el sol, no tienes que hacer jalá. ¿Por qué la braita no que sigue hablando de lo mismo que decir en el sartén y decirte así? ¿En qué caso es que tienes que hacer
jalá, cuando primero calentaste el sartén y solo después pegaste la masa. Pero si primero pegaste la masa y después calentaste el sartén, entonces estás patur de la mitzvah de jalá. Así tendría que decir la braita y no pasar a hablar del sol, que es un caso aún más lejos de lo que hablamos antes. Entonces está la Gemara, Jisure y Mejasra ve'ajiktani. Es como si faltan palabras en la braita y así es la explicación de la braita. Bamed varim amurim shertiach lebesofet bik. ¿En qué caso es que hay que hacer la mitzvah de jalá cuando primero calentó el sartén y después pegó la masa? Avalet bik. Pero si él primero pegó la masa y después la calentó, entonces es como si él lo hizo en el calor del sol, upturin, y por eso es que están petur de la mitzvah de jalá. Entonces logramos explicar la braita según la opinión de Rab Shimon ben Lakish. Otra pregunta hace la Gemara, Tashma, yotzin be matzah hina. La braita dice que se puede cumplir la mitzvah de matzah, de Leila Seder, con una matzah hina. Hina quiere decir, como la palabra na, quiere decir que no fue horneado todo lo que él necesita. Quiere decir, se horneó menos de lo común. De todos modos, se puede cumplir con eso la mitzvah de la matzah. U be matzah asuya ba ilfas. Y también con una matzah hecha en un ilfas, que es en un sartén. Y en la Torah, se conoce a la matzah lechem oni, tiene que ser como un pan común y corriente. Entonces vemos que lo que es hecho en el sartén sí es pan. Contesta la Gemara, también esta braita está hablando que el primero pegó la masa y después lo calentó, y en este caso Rabbi Shimon ben Lakish admite que si es un pan común y corriente, se puede hacer con él una matzah de la mitzvah, y también hay la mitzvah de hacer afrashat jalá de esa masa, de ese pan. Ahora, pregunta la Gemara, ¿may matzah hina? Que es decir, ¿cuál es la definición de algo que aunque no se horneó como lo común, de todos modos se horneó suficiente? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, kol sheporsa ve'en jutin nimshachin imena. Si él la parte en dos y no hay hilos que salen del pan ese que él partió, entonces es considerado que aunque no le horneó todo lo común, de todos modos le horneó suficiente y es matzah legítima, y también es matzah legítima. Ahora dice la Gemara, Amagove, vejen lachmei toda. También los panes de toda que tienen que venir matzah, dice Rove, es suficiente hacerlos hina, quiere decir no hornearlos como lo común. Pregunta la Gemara, pshita, es obvio que es así. Aja lechem tiv ve aja lechem tiv, con respecto a la matzah está escrito lechem, y con respecto a los panes que hay que traer con el korban toda, también está escrito lechem. Entonces, ¿por qué pensaríamos que es diferente? Dice la Gemara, Mau de Teima, ¿qué pensarías? Ho'il uchtiv, como está escrito con respecto a los panes del korban toda, ve'kriv mimenu echad mikol korban, que hay que darle de los 10 panes, hay que darle uno de los 10 panes al Kohen, y se ha escrito echad, y aprendemos de eso, echad shelo itol parus, que él tiene que darle un pan entero al Cohen y no puede darle parte, no puede darle una parte del pan. Entonces pensaría, veaja que mande prisa damia, pensaría como el pan no se horneó toda su necesidad, entonces es como si estuviera partido. Entonces, que es pan legítimo, es pan, se puede cumplir con eso la mitzvah de la matzah, y etcétera. Pero pensaría que con respecto a Korban Todah, como hay que darle al Cohen un pan entero y no que esté cortado, y pensaría que ese es considerado que está cortado, Kamash Balan. Por eso Robe tuvo que decirnos que también este pan se puede usar para el Korban Todah y no es considerado que está partido, es considerado que es un pan y entero. Y hasta aquí la Metzá en Amud Aleph.